Bienvenidos amigos de Perú 21, estamos en la entrevista dominical. En esta oportunidad estamos en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Tenemos al flamante ministro Jorge Chávez Cresta con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y sobre todo gracias por venir a esta su casa de todos los peruanos que es el Ministerio de Defensa. Usted regresa después de julio de 2021, que es la fecha donde usted tenía este cargo. Ya tiene cerca de una semana en el cargo y quiero saber, ministro, y los peruanos quieren saber cómo ha encontrado esta casa. Bueno, yo tengo 3 días, 2 días y medio prácticamente en el puesto. Sin embargo, una expresión que puedo decir es como si todas las actividades que se hubieran desarrollado en el ministerio se hubieran detenido en el tiempo, ¿no? He podido apreciar de que a julio de 2021 no se hubiera llevado a cabo el fortalecimiento institucional y el desarrollo de todas las políticas públicas. Pueden haber problemas, pero creo que la conducción y administración del sector debe ir delineado con el paso del tiempo para seguir avanzando. Hecho que no he visto, y otra de las palabras que puedo decir, estoy preocupado. Y estamos cada minuto, cada momento acelerando las acciones para poder llevar a cabo una estructuración, una organización adecuada con las personas idóneas y competentes, ¿no? Para poder desarrollar lo que se quiere, que es el fortalecimiento de las instituciones en los roles estratégicos de nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy más que nunca hemos podido ver de que nuestras Fuerzas Armadas ya han madurado, han evolucionado en ese sentido de cumplir su rol constitucional, y para ello se le debe proporcionar los medios correspondientes para el cumplimiento de su misión. Ya vamos a ir, ministro, al tema exactamente del rol que vienen cumpliendo las Fuerzas Armadas, pero quiero terminar de conversar sobre el ministerio. En una entrevista anterior que yo le hice, cuando usted no era ministro, claro, le pregunté o le pedí un análisis sobre cómo usted percibía algunas cuotas de poder dentro del gobierno. Específicamente, usted me habló del antaurismo, que el antaurismo tenía una cuota de poder. ¿Usted ha encontrado, ahora que ha vuelto acá al Ministerio de Defensa, al antaurismo por aquí dando vueltas? No, porque las acciones que se han tomado con cada designación, debido a la alta rotación, porque ha habido 6 ministros de Defensa, se ha tomado el estilo de sacar a las personas y que cada ministro venga con esas personas. Entonces, yo lo que he visto y he encontrado actualmente es una cuota de poder por cada señor ministro que había. Por ejemplo, he encontrado, sí, algunos funcionarios que los ha traído el exministro Daniel Barragán. Actualmente no había, en el escenario en que yo di la entrevista, sí había, claro. Y lo expresé públicamente, de que el viceministro de Políticas para la Defensa era el general Leonel Cabrera, afiliado al partido de Antauro Humala, que el ministro también estaba afiliado al partido de Antauro Humala, y en virtud de ese desarrollo y de lo que pude apreciar, no solamente la organización del Ministerio de Defensa, sino también la Dirección Nacional de Inteligencia, pude apreciar que había esa cuota. Hoy no he apreciado eso. Más que he apreciado son las cuotas de los exministros que han venido colocando a su gente, ¿no? Y lo que se está evaluando para ver la idoneidad y competencia de sus funcionarios. ¿Qué es lo primero que usted se ha propuesto hacer en este despacho? Bueno, lo que me he propuesto, hay 2 ejes fundamentales. Uno, poder determinar los escenarios para poder dar solución a la actual crisis política que hay, ¿no? Y esa crisis política que se ha generado ha traído como consecuencia el desborde popular, la parte de los manifestantes. Entonces, tenemos que determinar cuáles son los escenarios porque, déjeme decirle, la crisis no se ha acabado. Si nosotros vamos a declarar un triunfalismo de que con respecto ya todo se calmó, no. Tenemos que recibir informaciones, trabajar en ese aspecto y complemento la respuesta en el sentido de que no hemos tenido un órgano tan importante como la Dirección Nacional de Inteligencia que nos pueda hacer ver, ser los ojos y oídos del Estado frente a las amenazas que puedan presentarse interna y externamente. Entonces, eso ha sido una falencia y eso hay que recuperarlo y retomarlo, articular, coordinar. Ese es el primer eje, ¿no es cierto? Tenemos que atender eso, ¿no? El día de ayer yo he estado reunido con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para dar disposiciones al respecto.
Segundo eje, ¿no? Fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ya basta del amiguismo, ya basta del compadrismo, ¿no? Acá lo que se debe hacer es lo correcto y lo que se debe hacer es que cada persona ocupe el puesto que por sus competencias le corresponde. Eso nos va a hacer más fuertes y nos va a permitir cumplir y desarrollar las misiones institucionales que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. En esta reunión que usted me dice que ha tenido con las Fuerzas Armadas el día jueves, imagino que de todas maneras se ha hablado sobre el saldo de muertes que ha habido en los enfrentamientos. Usted llega recién, usted no fue ministro cuando se produjeron los lamentables hechos, igual el comandante general, el nuevo comandante general del ejército, pero si bien hay que respaldar a las Fuerzas Armadas en el trabajo que hacen por defender a la nación, hay o puede haber un mea culpa quizá de algún trabajo o algún operativo que no se hizo bien. A ver, yo lo que quisiera evitar es hacer una intromisión desde el punto de vista político a la autoridad que ejerce la Fiscalía como titular de la acción penal. Entonces, no quiero hacerlo porque quiero garantizar la transparencia y así lo hemos hecho. A pedido de la Fiscalía le hemos proporcionado toda la información, no solamente material, sino física, de que se trasladen a la zona, puedan iniciar todos los procedimientos correspondientes. Asimismo, el día de ayer hemos apoyado a la comisión, al grupo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, acompañado del señor viceministro, han llegado a la zona, han hablado con las autoridades locales, han hablado con los comandos que han participado, han explicado las circunstancias, con videos, con todo, de tal manera de que ambas organizaciones, como es la Fiscalía titular de la acción penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están haciendo su trabajo. Yo espero, porque no solamente se trata de Ayacucho, no solamente se trata. Si nosotros vemos todo el escenario crítico, tenemos 7 a 8 regiones en donde se han producido esas lamentables víctimas, que aprovecho la oportunidad para darle mi sensible pésame por eso, porque cada vida, yo vengo de las canteras de salvar vidas, de la defensa civil. Toda mi vida he garantizado y he prestado mi juramento para defender a la nación y defender las vidas. Entonces, ese es mi propósito y el espíritu. Entonces, yo prefiero esperar al pronunciamiento de ellos para poder tomar las acciones correspondientes que va a ser la competencia. O sea, no quiero que no se dé la presión de que estoy evadiendo o algo, pero prefiero que se lleve a cabo. Y lo que nosotros nos hemos reunido es porque el que lleva a cabo el desarrollo de las operaciones de acuerdo a la norma es el jefe del Comando Conjunto. Las Fuerzas Armadas proporcionan el personal, organizan y entrenan la fuerza, y es a través del jefe del Comando Conjunto quien es el que desarrolla las operaciones. Por eso, toda vinculación con el desarrollo de estas operaciones es a través del Comando Conjunto. Y entonces, hemos establecido ciertos lineamientos de política muy firmes y que yo les he manifestado que para llegar a esos objetivos se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ministro, usted me decía que la crisis no se ha acabado. Por otro lado, hay algunos dirigentes en el sur, sobre todo del país, muy radicales ellos, que hablan, bueno, les hemos dado una tregua al gobierno. Pero ¿por qué hablar de tregua? ¿Acaso estamos en una guerra entre peruanos? Los escenarios van cambiando en función a las medidas y las acciones que se vayan tomando. El primer escenario fue en virtud, y yo considero, de una propuesta en virtud de los justos reclamos, porque creo que en la población, y hay que percibir eso, y eso lo ha percibido la señora presidenta, ¿no? En el sentido de que ya está cansado del incumplimiento de demandas, ¿no? El anterior gobierno cometió un error gravísimo de desplazarse a cada una de las zonas y prometer, discúlpenme la expresión, el oro y el moro. Algo que no se puede cumplir. Si yo quiero establecer políticas públicas y solucionar los problemas, tiene que ser gradual. Entonces, ese ha sido se puede decir de que la gente cansada de ello y han dicho, ¿sabe qué? Queremos que adelanten las elecciones. Entonces, bajo ese espíritu, la señora presidenta ha presentado una propuesta a través del ministro de Justicia que, gracias a Dios, permita decirlo porque es por la salud del Perú, ha sido aceptada por el Congreso. ¿No es cierto? Al 24. Uno dice, ¿pero por qué no en 120 días? Por favor, ¿queremos tener en las próximas elecciones más de lo mismo? Yo creo que no. Tenemos que hacer un proceso electoral
limpio, transparente, con reformas políticas, porque el 63% de la población pide cambio de las elecciones, pero con reformas políticas adecuadas. Entonces, no podemos hacer algo a la ligera para tener más de lo mismo. Ahora, no podemos ir en contra de lo que ha manifestado la autoridad electoral, de que hay organizaciones que han cumplido los plazos para poder participar en las elecciones. Claro. Y eso es lo más conveniente, darle la mayor cantidad de opciones, ¿no?, al pueblo para que pueda elegir sus autoridades. Entonces, esas reformas políticas tienen que ser, ¿no?, de acuerdo a lo que estamos viviendo. No podemos ir repitiendo lo mismo. Entonces, ese es el primer aspecto. Entonces, cambia el escenario, ¿no? El escenario, si bien es cierto, querían elecciones, sí. Lo que se tiene y se está llevando a cabo es el traslado de funcionarios y estamos estableciendo el diálogo con cada una de las personas y las autoridades entrantes y en unos casos también salientes, en el sentido de decir cuáles son sus requerimientos en virtud de las demandas insatisfechas. Obviamente, no todos son partícipes de que se vaya por ese camino, porque hay dirigentes que están aprovechando este momento con un tipo de interés personal que lo único que buscan es la generación de violencia. Así como somos firmes en decir de que se va a garantizar el diálogo y que se va a escuchar a la gente, yo cuando estaba en el Viceministerio de Minas puedo garantizar eso, de que la mejor herramienta es el diálogo. Tuve 7 conflictos sociales y los 7 los llevamos a cabo con este tipo de conversaciones sin ningún tipo de generación de violencia. No tuvimos ningún tipo de heridos, ni un tipo de fallecidos. O sea, a lo que quiero ir, así como vamos a tener la firmeza del diálogo, de la apertura, también la firmeza de que el Estado no puede permitir actos de violencia. Con eso no estoy diciendo que vamos a hacer un irracional empleo de uso de la fuerza, pero que existen los mecanismos correspondientes para que se garantice el Estado de Derecho. Porque no solamente esto está afectando al Estado en sí, sino está afectando a toda la población que también está cansada de toda esta crisis que se está viviendo. Por lo tanto, esos dos ejes y en los escenarios que estamos conversando, creo y tengo la plena seguridad de que se va a llevar a cabo en un clima de tranquilidad, de paz. Pero también debemos de nosotros garantizar a la policía, en virtud a lo que ha publicado también Perú 21, de que está haciendo un trabajo de identificar a esas personas que justamente están aprovechando ese descontento popular para poder, conjuntamente con el Ministerio Público, tomar las acciones de su competencia, ¿no? Para poder, como le digo, y veo acá también el financiamiento correspondiente, se debe cortar el suministro, porque usted me aduce la palabra de que la guerra, ¿no es cierto? Ellos consideran. Claro, pero en una estrategia de una guerra, ante un escenario que nosotros lo estamos tomando como una estrategia del Estado, no una estrategia de guerra, porque nosotros no estamos en una guerra con nuestra población. Por el contrario, tenemos que ser más agresivos en la comunicación social, decirle, mire, ya va a haber adelante elecciones, ya vamos a satisfacer sus demandas y vamos a llevar a cabo la solución a los problemas que el país necesita. Ahí quería ir a 2 puntos. Cuando me habla de hay que ser más agresivos en la comunicación social, yo entrevistaba, por ejemplo, hace poco al gobernador de Apurímac y al señor Baltasar Lantarón, y con él conversábamos que un gobernador no solo debe ahora, no solo debe administrar, sino que también debe hacer las veces de comunicador, de socializador, llegar, conversar él mismo, transmitir algunas cuestiones que muchas veces no se entiende con facilidad en el grueso de la población, como son las reformas políticas, como es sobre todo los puntos importantes de la constitución política de nuestro país. Entonces, los ministros actuales del gabinete del que usted forma parte están preparados para asumir ese papel, no solo del ministro, del gestor, del administrador del sector, sino también del comunicador, del socializador o del amigo, ¿no? De un poblador común, de una persona común de Huamanga, de Huanta, de Piura, de Madre de Dios. Lo que se está haciendo en estos momentos, vuelvo a los escenarios. En un primer momento, ya lo ha explicado la señora presidenta, de que al no tener las informaciones, había un gabinete de transición con una primigenia muy técnica, poco política, ¿correcto? Ahora, ante las circunstancias que se han presentado, ha variado el gabinete de tal manera
de que justamente lo que está diciendo es designar a las personas, no porque ya a usted le corresponde Apurímac, no, sino la persona que conozca, que pueda, inclusive, voy un poco más allá, personas de que sepa quechua, ¿no? Que pueda llegar con mayor determinación y con mayor facilidad para comunicar, no para convencer, para comunicar las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, eso lo está liderando el señor Premier, de tal manera de que en el transcurso de los días, porque todos los días, hoy día han viajado a la ciudad del Cusco, el día de ayer viajó la canciller a la ciudad de Tumbes. ¿Y por qué, por ejemplo, dice la canciller que ha viajado a Tumbes? Porque eso está asociado también al problema migratorio que se está produciendo en la zona fronteriza. Los ministerios han dispuesto que los ministros de Defensa Interior no se aboquen a una sola región, sino que trabajen de manera transversal con todas las regiones. Entonces, sí, lo que estás manifestando es que se está reestructurando y se está llevando a cabo con las personas idóneas. Inclusive se está llevando a cabo esta suerte de media training para poder acceder a una mejor comunicación. Y no solamente a través de las ministras y de los ministros, sino también con personal especializado en ese sentido. Ministro, ya antes de entrar ya a los puntos de su sector que nos interesan mucho a los ciudadanos, entonces, en pocas palabras, ¿qué le ofrece el gobierno de Dina Boluarte a los peruanos en un año y un poquito más de gestión que podrían tener? En principio, garantizar que este es un gabinete de, como le dije, de paz, de diálogo, pero de todo de meritocracia, de colocar a funcionarios que permitan visualizar ante la comunidad de que acá no hay cuoteo, no, sino de que la administración del Estado está en manos de las personas más idóneas para dar solución a las demandas insatisfechas. Hay mucha demanda insatisfecha. Entonces, tenemos que llegar a la población y decirle, mire, nosotros somos un gobierno transitorio que se va en julio de 2024, porque así está todos los plazos correspondientes, y que vamos a alcanzar estos objetivos progresivamente. Ese es el primer ofrecimiento. El segundo ofrecimiento es garantizar el Estado de Derecho, pero empleando los mecanismos legales correspondientes. La prioridad de la señora presidenta es priorizar la vida humana, ¿no? Esas son las disposiciones que se han dado y yo en el firme cumplimiento del empleo de las reglas de enfrentamiento para garantizar el Estado de Derecho lo voy a hacer cumplir, ¿no? Ese es mi compromiso y yo, como dije anteriormente, siempre he desarrollado toda acción con la finalidad de preventivamente salvar la vida humana y reactivamente también en los procesos de respuesta, y así lo voy a hacer. Otra de las cosas, por ejemplo, dentro del sector, que vamos a verlo seguramente más adelante, tengo una reunión con el jefe del INDECI para presentar ante el Consejo, en la experiencia que uno tiene, no esperar a que llueva, no esperar a que haya sequía, porque tenemos un fenómeno del Niño, sino haya ya con la respectiva prevención todo este tipo de acciones. O sea, por decir un punto, ¿no? Entonces, queremos dar los pasos correspondientes para garantizar la paz social, ¿no? Evidenciando con hechos y actos de que no vamos a permitir actos de corrupción, no vamos a permitir algún tipo de cuoteo o algo, ¿no? Transparentar todo también, como lo ha manifestado la señora presidenta. Vamos al tema de INDECI, ya que lo tocó. Ya. En este plan, vamos. Sabemos que en ya los meses de diciembre, enero, febrero comienza a llover, sobre todo en la sierra de nuestro país. En marzo se puede desplegar el fenómeno del Niño en la costa. Y sabemos cuáles son las consecuencias de estas lluvias, no por el hecho natural en sí, sino porque en zonas muy peligrosas, y usted lo sabe muy bien, se han construido casas que no deberían estar ahí, alcaldes irresponsables han dado permisos precisamente y han lotizado para que satisfacer la demanda de vivienda que hay entre los peruanos. Eso puede traer un huaico, puede traerse abajo un puente, puede obstaculizar una carretera, paso de vehículos con alimentos de primera necesidad. Y eso va también otra vez a generar demandas, a generar insatisfacción de las personas. Como desde ya comenzamos a trabajar en la prevención para que un huaico no nos cierre la carretera central o para que otra vez el río Piura en marzo no se esté desbordando.
Muchas gracias por la pregunta. Eso nos permite poder trasladar la información sobre diferentes escenarios. Los escenarios que suceden en cada año por los fenómenos meteorológicos que se producen en nuestro país no son los mismos. Nosotros venimos de una recurrencia, recordemos de que los que vivimos en la zona costera, particularmente en la ciudad de Lima, hemos sentido frío hasta hace unos 15 días. Ahora no, ¿correcto? ¿Eso qué ha significado? De que hemos tenido un largo periodo de un fenómeno de la Niña. ¿Qué significa el niño versus la niña? Rápidamente, la niña es cuando desciende la temperatura de las aguas. Y eso trae como consecuencia el incremento de lluvias en la zona interior del país, no en la costa, sino en la zona interior del país, y también trae como consecuencia presencia de sequías en determinadas zonas. Por eso que se ha declarado hace 2 días, más o menos, una declaratoria de estado de emergencia solicitada por el organismo correspondiente en la región de Atico, en Arequipa, y en la zona de Ayacucho. ¿Por qué? Por estrés hídrico. O sea, significa que no hay agua. Entonces tiene que tomar las medidas. Entonces, en virtud de ese escenario que se pudiera presentar, le estoy pidiendo al INDECI nos haga un mapeo de todos los escenarios, porque yo cuando he sido jefe de INDECI lo he hecho. De tal manera de activar los mecanismos de emergencia. ¿Para qué? Para que se despliegue la fuerza, se despliegue en los 3 niveles de gobierno y estar atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el 60% de nuestras viviendas y nuestro ordenamiento territorial en zonas altamente vulnerables. Un ejemplo, en Chaclacayo lo que se tiene que hacer es canalizar las aguas, porque hay sectores que sí está, pero otro sector que no está. Entonces, hacer las obras en este pequeño periodo de tiempo no es, pero sí puedo colocar sacos terrenos, sí puedo tomar las previsiones, alertar a la población sobre esos aspectos. Mantener, por ejemplo, en la zona de Chosica, en cada una de las quebradas, que hay geomallas, la limpieza, o sea, generar las tareas de prevención que se tienen que hacer, porque coincido con lo que has expresado, de que siempre es más de lo mismo, en el mismo lugar, y eso puede incrementar, ¿no?, la demanda de nuestra población. Entonces, tenemos que tomar todas esas previsiones para evitar eso. Ahora, complemento en lo que nos está faltando, que el sistema no está funcionando. Nosotros a través del Ministerio de Defensa vamos a presentar propuestas legislativas de tal manera, y hablando con la Comisión de Defensa, de que se cree una autoridad nacional de gestión de riesgos y desastres y que integre a el INDECI, al CENEPRED, a la comunidad científica, coordinaciones a los bomberos, coordinaciones con las Fuerzas Armadas. Y eso, yo no soy inventor de ese modelo. Chile acaba de cambiar su organización, que antes la llamaba el ONEMI, por el CENAPRED. Claro. Entonces, ¿se puede? Pero por supuesto que se puede. Es una voluntad y decisión política. Entonces, nosotros lamentablemente no tenemos cultura de prevención. No la hay, pero tenemos que hacerla. Entonces, tenemos que, dentro de ese ofrecimiento, reestructurar el sistema, porque las instituciones de la GRE están adscritos al Ministerio de Defensa y eso no puede ser, porque el Ministerio de Defensa es parte de la multisectorialidad en los temas de GRE. Ministro, me animo a trasladarle algunos comentarios que leí, por ejemplo, esta semana en las redes sociales de Perú 21, sobre todo de nuestros lectores. Ellos dicen, bueno, si ya tenemos al ejército en las calles, ¿por qué no aprovechar a los batallones de ingeniería para que comiencen a hacer los diques, para que limpien los ríos? Si ya están en las calles, vamos, que la presencia no solo sea para disuadir, sino también para producir y construir, ¿no? Ese es otro de los grandes retos que nosotros tenemos que hacer. Hace muchísimo tiempo, traslado esto desde la época de 90, los batallones de ingeniería tuvieron una fuerte y agresiva participación en favor de la población, no en favor de un gobernante, no, en favor de la población. Pero con el paso del tiempo, las capacidades se han ido deteriorando, ¿no? Digamos, de un porcentaje, el 100% estaríamos en un 60%. Entonces hay que recuperar. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué se fue deteriorando? ¿Por qué? Porque a veces no consideramos de que los desarrollos de los proyectos de inversión en las Fuerzas Armadas son como una inversión en temas de apoyo al desarrollo, sino lo consideran como una competencia desleal versus a las empresas. Entonces hay que entender de que este vasto campo de los proyectos de inversión pueden ser para la empresa privada en prioridad, pero en las zonas donde no puede llegar y donde no es atendida las demandas, pueden intervenir los batallones de ingeniería. Entonces, eso tengan la plena seguridad que en los próximos meses lo vamos a hacer. Y vamos a destrabar algunas normas legales que no impiden de que ingresen los batallones y eso
lo vamos a llevar a cabo. O sea, tiene que haber la participación de toda la instrumentación del Estado para poder proteger a la población. Por ejemplo, en los próximos días vamos a evidenciar a través de las noticias de que ya se han terminado de construir y de lanzar 4 puentes en la región de Huánuco, de Junín y de Huánuco, que van a permitir asegurar la transitabilidad hacia el interior de nuestro territorio, y eso vamos a comunicarlo con participación de los batallones de ingeniería. Ministro, quiero hablarle ahora del Brain. Hemos visto que en estos actos vandálicos han participado mucha gente que se dedica a el acopio de la hoja de coca ilegal y sobre todo al narcotráfico en el Brain. ¿Cómo hacemos, ministro? Y esta pregunta se la he hecho también a diferentes ministros relacionados con esta problemática. ¿Cómo hacemos para no dejar de lado esta política que funcionó en el Guayaga, que fue la erradicación de la hoja de coca, claro, acompañada de cultivos alternativos? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque durante el gobierno del señor Pedro Castillo, lo que hubo o lo que vimos fue sobre todo fortalecer a estas economías ilegales, ofreciéndoles, como usted decía al momento de la entrevista, cosas que no se podían realizar. Bueno, con respecto al Brain, yo quiero puntualizar lo siguiente. La solución al problema social, al problema de desarrollo y al problema económico que encontramos actualmente en el Brain no viene por una solución militar. Y eso tenemos que tenerlo claro. Has puesto un ejemplo extraordinario en el sentido, ¿cómo se solucionó el Guayaga? Porque ahí no hubo una solución militar. Ahí se nombró una autoridad, ¿no?, que hacía las coordinaciones y que integraba a toda la plataforma multisectorial, agricultura, transportes y comunicaciones, producción, de tal manera de ofrecer un cultivo alternativo con el desarrollo de un aeropuerto, con el desarrollo de las carreteras, con el desarrollo de infraestructura por parte del Estado para poder cambiar ese sistema de vida. Actualmente la zona del Brain se siente muy cómoda en el sentido de que su economía, el sostenimiento del ciclo económico, eso le basa en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque les gusta que el kilo de arroz esté a un determinado precio, pero eso en el corto tiempo le va a ocasionar un cierto problema. Entonces, lo que yo también vamos a proponer, porque no podemos estar eternamente en el Brain, porque el 15% del efectivo de las Fuerzas Armadas está en el Brain. Y nosotros tenemos que contribuir al desarrollo, apoyar la gestión de riesgo de desastres, y no podemos estar eternamente en el Brain. Entonces, una solución es que exista una persona de que pueda integrar todas las necesidades y conjuntamente con la seguridad que le da la policía y la Fuerza Armada, poder llevar a cabo esa solución que se requiere. Por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo la carretera de Quino a San Francisco no está entregada, no está desarrollada, no está implementada? Sí, igual. Y que no se diga, por el amor de Dios, de que, no, si lo voy a hacer carretera, pero por ahí van a sacar la droga, por favor, ¿no? Creo que nuestros pueblos no merecen esa respuesta, ¿no? Creo que ese ha sido también el pensamiento de muchas, quizá autoridades también regionales, para no desarrollar precisamente ese tipo de infraestructura. Esa es una concepción equivocada, porque el desarrollo estratégico que debe de tener una zona va acompañado del desarrollo de la infraestructura, ¿no? Decir, no, pero si nosotros vamos a hacer la carretera, pero ¿qué vamos a sacar? ¿Cómo la vamos a concesionar? Cada región tiene un tratamiento especial. Así lo tuvo el Guayaga y así lo debe de tener el Brain. Y quiero culminar en este sentido. Por ejemplo, no tenemos un aeropuerto, no tenemos un puerto. Hay la confluencia de 3 ríos importantes, ¿no? El Apurima, el Eni y el Mantaro. Y tenemos un valle, a ver, eso parece que sea una zona abandonada. Entonces, todo eso va a llevar a cabo de que se pueda tener otra concepción de la idea, el control firme sobre los insumos químicos. Yo, en lo personal, el problema de la solución no es la erradicación, sino que ver otra manera alternativa de ello. Pero tengo que cerrar todos suministros de insumos químicos que ingresen, porque ahí se está produciendo gran cantidad de clorhidrato de cocaína y no podemos tampoco cerrar ello. Si bien es cierto, es un tema policial en la parte del narcotráfico, de la erradicación con apoyo de cooperación internacional, ahí está de vida, pero coincido de que en los últimos tiempos estas organizaciones no han estado desarrollando las políticas establecidas, sino determinando otro tipo de acciones
en desmedro propio de la población, que lo puede entender en un primer momento y decir, no, mira, el presidente nos está dando la facilidad, pero esa es una ruta totalmente equivocada, ¿no? Pero tenemos que propiciar al desarrollo con intervención de una autoridad que abarque esas regiones. Tenemos que tratar a cada zona en virtud de lo que se está presentando. Porque, discúlpenme la expresión que voy a decir, porque los gobernadores de esas 4 regiones en las cuales hay zonas del BRAE, en algún momento son consideradas como patio trasero de sus regiones. Entonces, eso no puede continuar así. Entonces, no es una solución militar, nosotros tenemos que ir proporcionando seguridad y irnos retirando de esa zona paulatinamente. Ministro, para que no se me vaya también la idea, en el BRAIN no solo opera el narcotráfico, sino también hay remanentes del terrorismo. Se hicieron unas operaciones interesantes en los meses anteriores para, por ejemplo, desarticular el núcleo, la célula de lo que llaman Partido Militarizado Comunista del Perú. Cayó, se dio de baja a cabecillas terroristas. Hace unas semanas, el gobierno de Pedro Castillo destituyó precisamente a uno de los generales que había estado al frente del operativo. Sabemos que ahora ha vuelto, ¿verdad?, a la actividad. Pero ¿cómo ya le ponemos fin también a ese problema en el BRAE? Yo creo que hay que diseñar siempre se habla cuando llega una nueva autoridad, ¿no? Vamos a diseñar una nueva estrategia. Cuando yo estuve de ministro de Defensa, estuve 2 días ahí con el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque las patrullas del ejército y la intervención del ejército se iba por un sitio y la intervención de la policía se iba por otro sitio. O sea, la verdad, creo que lo que falta en nuestro país es trabajar en equipo, ¿no? Interna y externamente. Entonces, la articulación interinstitucional es buena. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Y por qué digo que hay que alinear? Yo soy de la primigenia, que debo de cortarle en una operación de este tipo el suministro logístico. Si yo le corto todo tipo de suministro logístico, no habría presencia ahí en ese sentido. Pero ahí tiene que intervenir inteligencia y tiene que intervenir otro tipo de acciones. Si bien es cierto, la operación que se llevó a cabo tuvo cierta focalización y cierta acción en ese tipo, era porque se planeó con mucha anticipación. Lamentablemente hubo víctimas que lamentar por parte de las fuerzas del orden, a las cuales yo siempre rendiré mi homenaje en defensa de la democracia, pero yo creo de que el problema en el BRAE aún está latente. Mientras nosotros no reorientemos la estrategia general integral con una autoridad política, el desarrollo de ofrecerle otro tipo de soluciones a la población, porque ese es un problema social y económico que existe, no podemos estar interviniendo solamente militarmente, porque eso al final nos va a desgastar, porque vamos a ir en contra de los intereses que tiene en esos momentos la población, y nosotros nos debemos también a la población, pero eso es una mixtura entre inteligencia, decisión, voluntad política, que nosotros en esta reunión que hemos tenido con los altos mandos y con el comando conjunto, vamos a presentar para que nos aprueben esa estrategia del próximo año y tomar las acciones correspondientes para tratar de reducir las zonas declaradas en estado de emergencia y promover un desarrollo tal como se logró en el Guayana. Ministro, ya para ir concluyendo la entrevista, 2 preguntas que no quiero que se me queden porque la ha hecho sobre todo el público de Perú 21, la gente que nos sigue y la gente que sigue los temas que tratamos nosotros. El gobierno del expresidente Pedro Castillo quiso crear un ministerio de ciencia y tecnología. A ese ministerio quiso llevar a organismos adscritos al Ministerio de Defensa. Estamos hablando de CONIDA, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeronáutico, Aerocivil, perdón. Aeroespacial. Y también al ING, el Instituto Geográfico Nacional. No estaban muy contentos en ambas instituciones de salir del Ministerio de Defensa, donde se han venido desarrollando todos estos años con cierto éxito. ¿Qué piensa usted de ese proyecto que había en el Ejecutivo? Yo pienso de que las personas que creemos en la evolución de un desarrollo científico-tecnológico y que lo vivimos a cada momento con la adquisición, por ejemplo, de un celular, adquisición de una laptop, uno cree que cuando quiere un celular, es lo último, pero pasa un mes y eso ya
y no bajo. Estamos limitados porque no desarrollamos todavía un sistema de tecnología que nos permita protegernos en la temática de ciberseguridad y ciberdefensa. No tenemos un desarrollo tecnológico que nos permita a nosotros producir nuestra propia industria. Entonces lo que tenemos que llevar a cabo es la unificación de todas las entidades que se pueden llevar a cabo. Pero yo pienso que debe ser paso por paso. Nosotros no podemos decir, ya, que venga. No. Tenemos que fortalecer el CONCITEC y de la base de ese fortalecimiento del CONCITEC comenzar a desarrollar, porque también ahí puede pelearse el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿No es cierto? O sea, todas las instituciones que contribuyen al desarrollo tecnológico, y no nos tenemos que sentir mal, ¿no es cierto? Porque estas instituciones pueden ser adscritas, pueden seguir perteneciendo a una organización militar como es la Fuerza Aérea y podemos seguir funcionando. Un gran ejemplo de eso fue el CENAMI, ¿no es cierto? Un gran ejemplo de eso es, por ejemplo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que cuando se conforme esa autoridad, toda la comunidad científica va a pasar a ser parte de esa autoridad. Entonces, a lo que quiero llegar es, sí, nosotros tenemos que mirar al futuro con ese Ministerio de Desarrollo, pero hay que hacerlo bien las cosas, no crear por crear, no por decir una motivación populista. O para alimentar burocracia. Exactamente, no, y algo pequeño, algo compacto, o sea, ya basta de la burocracia, basta de crear instituciones con otros fines que no sea el desarrollo de nuestro país. Entonces, yo creo que no había ningún tipo de problema si es que esas instituciones trabajaran para fortalecer el ministerio, para fortalecer el desarrollo tecnológico de nuestro país. No había ningún problema, porque nosotros somos soldados y siempre las personas que están adscritas a los ministerios no pierden su origen, pero sí contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país. Ministro, la última, ¿cómo está la moral de nuestras Fuerzas Armadas en este momento? A ver, antes de llegar por segunda vez al ministerio, yo 15 días antes me he permitido dirigirme a todos los medios de comunicación y he salido intensamente para defender, para darle el respaldo a las Fuerzas Armadas y evidenciar que nuestras Fuerzas Armadas están alineados con el orden constitucional. Y repito una frase que siempre le he dicho, ellos han jurado, yo soy parte de las Fuerzas Armadas, hemos jurado defender a la nación a costa de nuestra propia vida, no a una persona, no a un gobierno que pueden tener proyectos equivocados, ¿no? Sino estar al lado del país. Las Fuerzas Armadas han estado, están y siempre estarán al servicio de su país. Hay mucho que recuperar, porque no puedo mentirle a la población, porque yo tengo la responsabilidad de informar cómo está la situación. Veo con mucha preocupación cómo se ha ido administrando el sector defensa en desmedro del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Pero sí puedo garantizar que la moral de las Fuerzas Armadas siempre está para servir a su país. Y no existe esa famosa frase que se puede decir, uy, que las Fuerzas Armadas están derrotadas. Por el contrario, nosotros nos sentimos orgullosos, yo particularmente, del comportamiento ejemplar que han tenido las Fuerzas Armadas. Me siento orgulloso y representado de las Fuerzas Armadas y por ello le puedo responder de que la moral no se desvanece de la noche a la mañana, la moral no se construye, sino la moral siempre está eterna y permanente en cada uno de los soldados de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Le agradezco por su tiempo, ministro. Muchísimas gracias y todos los éxitos los deseamos, porque sus éxitos en el Ministerio de Defensa van a ser los éxitos, sobre todo, de todo el país. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias nuevamente a Perú 21 por permitirme trasladar esta información, que es una obligación de mi parte a toda la ciudadanía. No, muchísimas gracias a usted. Gracias, muy mal.